Señores auditores de Radio Portales, muy pero muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro programa de transmisión diaria Vamos, Somos Chilenos. Sintonizanos por favor en Radio Portales de Valparaíso 89.5 FM, 840 AM, todos los días. Y a nosotros nos acompañan los días miércoles, hoy miércoles 28 de abril. Estamos con el señor Carlos Flores, Luis Fernando Sánchez y quien les habla, Neil Ruiz. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Hola, hola, ¿qué tal? Muy bien hoy día, con un día bonito, así que disfrutándolo acá y listos para tener una conversación interesante sobre tantas cosas que han estado pasando en nuestro país los últimos días. Hola Sí. Neil, hola Luis Fernando, muy contento también de estar en esta tarde, en este 28 de abril, con los auditores de Radio Portales, para tratar los temas que puedan ser de mayor interés para la ciudadanía. Por supuesto, realmente estamos en un momento candente, un momento bastante complejo para el país. Pero antes de adentrarnos un poquito en el tema, quiero que saludemos a un grupo de personas que realmente hacen mucho por nosotros. Carlos, te dejo la palabra. Sí, bueno, un día 27 de abril de 1927 fue fundada una institución llamada Carabineros de Chile, que fue creada por el presidente general Carlos Ibáñez del Campo, y que obedeció a la fusión de varias policías de carácter municipal con policías y vigilantes rurales, y con una institución que se había formado hace un tiempo, Carabineros, que tenía en realidad una tarea de vigilancia de orden rural. Esta institución cumple o cumplió en el día de ayer 94 años, una institución que en todo ese tiempo ha sido vital para nuestro país. Y creo que lo es en el presente y lo será en el futuro. La cantidad de funciones que cumple, importantes para la nación y para la república, ¿ya? Está, ¿no es cierto?, en la prevención del delito, en el control de la seguridad del tránsito, el control de nuestras fronteras, ¿ya?, la oposición al narcotráfico y el orden público. Debemos recordar de que en cada rincón de nuestro país está la presencia de carabineros, cumpliendo múltiples funciones, múltiples labores, ¿ya? Porque yo solamente nombré las más importantes, pero en general una de las funciones más importantes que cumple Carabineros es la ayuda a la comunidad. Y quisiera destacar, digamos, de que en el último tiempo, ¿no sé?, se ha producido una disminución de un 7% de los delitos, que no significa que no haya. Lo que ha aumentado en realidad es la violencia de los delitos. 24.232 procedimientos policiales, ¿ya? 288.218 controles, y finalmente una incautación de aproximadamente 11 toneladas de droga, que equivalen a 116.000 millones. Por lo tanto, no debemos dejar de lado todas esas funciones que cumplen y no olvidarnos de mencionar la vital función que cumplen en áreas de desastres o de epidemias, como en este caso, ¿cierto? El control de la población o la disminución de la transitabilidad, ¿no es cierto?, en las ciudades para prevenir la pandemia también es ejecutada por Carabineros, ¿ya? Así que un saludo muy cordial a todos los funcionarios de Carabineros, hombres y mujeres, y también, ¿no es cierto?, un reconocimiento muy particular a sus familias. Sus familias son un apoyo importante cuando el policía sale a cumplir sus funciones y en muchos casos sin saber si va a volver sano y salvo. Así que eso es importante que todo el país lo reconozca, y que sepa, digamos, lo importante que es mantener y cuidar a Carabineros de Chile como está, y seguramente modernizarlo, darle más tecnología, darle más recursos, ¿ya? Y también yo quisiera en esta oportunidad destacar y recalcar de que nosotros,
la ciudadanía, a través de la Constitución y las leyes, le hemos dado la tarea a Carabineros de cuidarnos, de protegernos, ¿ya? Y de mantener el orden público. Y para eso es importante dejar en claro que nosotros le entregamos el monopolio de poseer las armas a Carabineros en las ciudades, ¿ah? Y se lo dimos para un uso racional. Por lo tanto, cuando Carabineros reprime una manifestación, desórdenes o delitos, está cumpliendo una obligación constitucional y está haciendo uso de la fuerza legítima, ¿ya? Obviamente pueden producirse excesos de fuerza, pero eso también está arreglado. Así que, bueno, en este día 28 nosotros celebramos y saludamos a Carabineros de Chile por esta gran labor y le agradecemos todo lo que le ha dado al país durante estos 94 años. Un merecido Absolutamente. reconocimiento para nuestros carabineros, realmente ardua labor. Y hablando de ardua labor, falta de liderazgo, poderes no controlados, hablemos un poquito de esta crisis política. Luis Fernando, tú estás más en el centro de la tormenta, obviamente debido a tu trabajo, a tu actividad. Cuéntanos un poquito. Absolutamente. Bueno, ya conversamos, creo que fue justo el capítulo de la semana pasada que discutimos sobre el requerimiento que había presentado el gobierno ante el Tribunal Constitucional. Sí. Y el Tribunal Constitucional se pronunció finalmente. Y se pronunció diciendo que no iba a pronunciarse. Fue un poco más o menos así la cosa. ¿Qué significa esto? En todos los tribunales hay una evaluación previa a que se conozca el fondo de las demandas o de las solicitudes que se presentan ante ellos, que se denomina la admisibilidad. O sea, si es siquiera admisible la solicitud o el requerimiento o la demanda que se está presentando ante ellos. Y eso lo hacen sobre una serie de consideraciones de forma y también de fondo. Y en este caso, el Tribunal Constitucional señaló que el requerimiento presentado por el presidente era inadmisible. O sea, no entró a evaluar ni siquiera el fondo. Y esto es bien complejo. Esto es la primera vez que pasa en la historia de Chile. No, la admisibilidad en el fondo. No, pero con respecto del Tribunal Constitucional. Con respecto de los requerimientos. O sea, no aceptar un requerimiento de un presidente. No, mira, ahí ignoro el detalle específico de los requerimientos presentados por el presidente ante el TC, pero no es que sea algo así como absolutamente inusual. Lo que es extraño de esto, y lo que no corresponde obviamente, es que el requerimiento sí tenía argumentos plausibles de fondo, y el proyecto de ley aprobado era bastante claro que infringía la Constitución en el sentido de que es bastante literal la Constitución en que el Congreso no puede presentar, diputados o senadores no pueden presentar a tramitación proyectos de ley que modifiquen materias de seguridad social. Es súper literal. Esta es de las cosas en el fondo en la Constitución que no es que es una interpretación, que la ley también existe bastante de eso, que de repente un tribunal estableció por medio de jurisprudencia o un organismo administrativo interpretó la ley de una determinada forma. No, aquí es muy literal, que el Congreso no puede hacer lo que hizo. Y el Tribunal Constitucional se negó a pronunciarse respecto de eso. Las mismas. Hay un clima en el fondo bastante álgido del cual quizás no quisieron hacerse cargo. Entre medio, antes de que se pronunciaran, salió a dar un punto de prensa el ministro Iván Aróstica, y cabe recordar que hace algún tiempo ya, don Iván Aróstica fue brutalmente atacado a la salida del Tribunal Constitucional por una turba de extremistas en el fondo. Yo no recuerdo el contexto de qué requerimiento estaban conociendo ahí, pero le pegaron, lo agarraron a patadas en el suelo, un caballero de cierta edad en el fondo. Entonces, también estas cosas pueden haber terminado influyendo en que simplemente no quisieron hacerse cargo ni meter las manos en el fuego en una cosa que podía ser incluso peligrosa para ellos. Entonces, es bastante grave para la institucionalidad, por un lado, entrar en esa especulación, en el fondo de que eventualmente un tribunal con funciones bastante claras, que es, deberíamos decir, el último dique de contención,
ante los abusos de poder por parte de quienes nos gobiernan, que un órgano de ese calibre, en el fondo, con atribuciones tan relevantes, se niegue a ejercer sus atribuciones, eventualmente por miedo, por el clima de violencia, por el chantaje que existe desde la calle, entre comillas, como se ha denominado, en contra de las autoridades. Y Tú esto dices genera que también un solamente, segundo... perdón, tú dices que ¿Mm? solamente que puede ser una de las causas el miedo. ¿Puede ser otra Yo de las creo, yo, causas que estén coludidos o estén coordinados no, no creo. con el No creo Congreso? porque el voto, hubo un par de votos en contra de la admisibilidad de personas que en general son bastante razonables al momento de votar. O sea, aquí hubo una cosa más o menos transversal, de que se negaron a admitir esto. O sea, yo no creo que fue una cosa ideológica, porque votó en contra de la admisibilidad gente ministros que normalmente en el fondo no deberían haber tenido ningún inconveniente con acogerlo. Pero hubo algo más allá, cuando no era que estuvieran todos de acuerdo con el retiro del 10%. Yo creo que varios de los que rechazaron la admisibilidad incluso estaban en contra del retiro en sí mismo, pero hubo otras consideraciones adicionales que entraron en juego, y a mí me preocupa mucho que quizás una de esas consideraciones haya sido derechamente el miedo de ser víctima de agresiones, de violencia callejera, tan grave como la que sufrió el ministro Iván Arosti, por el clima álgido que estamos ahora. O sea Y que el lo segundo que nos gobierna hoy en día para tomar una decisión es el miedo. es el chantaje. Es el chantaje. Yo creo que el chantaje está empezando a jugar un rol cada vez más relevante en las decisiones políticas. Eh, y ojo, recordemos que si uno se va a la ley antiterrorista, la definición misma de terrorismo está enmarcado en el uso de la violencia o de la fuerza con el fin de obtener un pronunciamiento de la autoridad en un determinado sentido. O sea, esto, en el fondo, el chantaje por medio de la amenaza callejera en contra del gobierno colinda con lo que es el terrorismo, la definición jurídica de terrorismo. Ojo con eso. Y la otra cosa que me preocupa más también, que al parecer algunos diputados no se demoraron en recoger el pañuelo ante esta señal que estaba dando el Tribunal Constitucional, que si el Tribunal Constitucional se niega a objetar los abusos de poder cometidos por parte del Congreso, entonces en el fondo la señal que le está dando al Congreso es que pueden hacer absolutamente lo que les venga en gana. O sea, el Congreso Y no respetar eso la en el fondo... Constitución, que ellos mismos quieren también volver a hacer redactar una Constitución nueva para no seguir respetándola. Y Oye, recordemos, en el fondo lo hemos conversado en este programa en otras ocasiones, la razón fundamental de ser de la Constitución es limitar el poder de quienes nos gobiernan, porque Claro. eso es uno de los requisitos básicos de la democracia. Si no hay límites al poder de quienes nos gobiernan, no hay democracia. Entonces es muy grave esa señal que ha transmitido el TC al Congreso. oye, pero es necesario, creo yo, destacar de que esto es una situación que se viene desarrollando desde hace bastante tiempo. Y me refiero específicamente a cuando las autoridades de todo tipo eh, se niegan a cumplir sus obligaciones por razones de amenaza, de miedo, de popularidad, cualquiera sea la razón, ¿no es cierto? Hay autoridades que se niegan a cumplir su obligación y eso ha pasado con el Ministerio Público, fiscales que no investigan, jueces que no emiten fallos eh, bajo derecho, digamos, ¿ah? O el presidente de la República que decide renunciar a poner el orden público como una prioridad, el Congreso que se niega a cumplir, ¿no es cierto?, sus obligaciones constitucionales, a violar la Constitución. Entonces, yo creo que esto que acaba de ocurrir con el Tribunal Constitucional es como la guinda de la torta, porque era como el último organismo que existía para decir, bueno, no estamos de acuerdo en lo político, yo opino A y usted opina B, pero digamos qué es lo que dice el Tribunal Constitucional para saber qué es lo que está dentro de la ley o dentro de la Constitución. Y eso ya se eliminó porque la última instancia que existía, el mismo tribunal se negó, ¿no es cierto?, a cumplir esa obligación. Se negó a determinar si estaba dentro de la Constitución, porque en todo caso era obvio de que el reclamo que presentó el Ejecutivo no era por si el 10% era bueno o era malo, o no, era inconstitucional, porque
el Congreso no puede, como dijo Luis Fernando, ¿no es cierto?, emitir leyes o procurar leyes que vayan, que alteren la seguridad social. ¿Mm? Así que Y eso es, también, yo creo, lo que va a pasar de ahora en adelante es bastante, y es lo preocupante, porque la verdad es que no tenemos muy claro en este minuto, eh, bueno, existe una cierta claridad, No hay pero liderazgo, no hay no, liderazgo en el gobierno. existe en este momento un gobierno que está liderado por el Congreso, Claro. de facto. ¿Ah? Entonces no se está cumpliendo la forma de gobierno que Chile Por se un había dado sector, y tanto. ojo, que muchos de los parlamentarios son personas que llegaron a su puesto, a su cargo, sin haber sido electos. Entonces están muchos han sido designados por cambio, en el fondo, de autoridades que han pasado a cargo en el Ejecutivo. Y también hay muchos de ellos que han sido electos con un porcentaje muy, muy bajo de votos. y ni Pero ¿sabes siquiera qué? electos algunos. O sea, Ahora, hay ¿Sabes una cosa qué? que también es grave y que es necesario decirla, porque la crisis es tan profunda, digamos, porque uno al principio veía como una confrontación, por decirlo de alguna manera, entre derecha e izquierda, entre dos ideas, pero resulta que en la actualidad ni siquiera los partidarios, los partidos que apoyan al gobierno, se cuadraron con su gobierno. Entonces el presidente quedó en una situación, pero sumamente débil, quedó sin poder, quedó sin capacidad de gestión. Entonces, la situación que se viene es realmente preocupante. ¿Qué va a pasar en el Congreso? Porque la verdad es que en este minuto el Congreso, si, dado lo que ocurrió en el Tribunal Constitucional, podría despachar cualquier ley que se le ocurra y no tendría ningún cortapiso de revisión de constitucionalidad. ¿Ah? Y a eso me refiero a un abuso, ¿ah? Porque evidentemente pueden salir leyes bien hechas, pero estamos yéndonos al lado más crítico de la situación. Mira, si tú me hubieses preguntado a mí hace un año y medio, y es lo que decíamos también en charlas constitucionales, nosotros considerábamos que no era necesario cambiar la constitución. Pero si tú me preguntas hoy día, con todo lo que ha pasado desde entonces hasta ahora, no solo necesitamos cambiar nuestra constitución, sino que necesitamos refundar por completo el Estado. Es una situación así de grave porque las autoridades de distintos poderes, no solo el legislativo, de distintos organismos, se han negado a dar cumplimiento, como bien decías tú, Carlos, de la Constitución y las leyes, de las atribuciones que les son propias. Y esto es una situación gravísima porque lo que hace es generar una desafección cada vez más grave de la ciudadanía respecto a nuestra autoridad, respecto del Estado, y al final se vuelve un Estado que no cumple siquiera el mínimo. En el fondo estamos preocupados de darle derecho a la vivienda a las personas, pero no se está cumpliendo siquiera con cumplir, con que el Congreso dé cumplimiento a cuáles son sus funciones. Se exceden por completo, y de lado y lado, de derecha y de izquierda. Entonces, lamentablemente hemos sido llevados a un momento donde casi, en el fondo, es necesario una refundación completa de toda nuestra institucionalidad. Luis Fernando, ¿y tú qué, como experto en derecho, eh, qué piensas, cómo está el gobierno hoy? ¿Qué estará planteándose en función de toda esta situación que ha sucedido? Uf, es difícil especular, están en una situación bastante incómoda. Obviamente hay que reconocerlo. Eh, para cualquier gobierno enfrentar una situación así, del lado que sea, lo que acabamos de ver con el 10% es casi inabordable. En el fondo fue llevado a un jaque mate. Entonces, una situación bastante complicada es salir jugando, pero si tú me preguntas mi opinión personal, el Congreso está en pie de guerra en contra del gobierno. O sea, independiente de que el gobierno necesite, con el fin de aprobar proyectos de ley, llegar a acuerdos, en el fondo, cruzar la línea hacia la oposición y conseguir apoyos dentro de la oposición para aprobar una cosa u otra, no puede seguir en una actitud, en el fondo, donde
donde se busque acomodarse a los ataques constantes desde el Congreso, porque no se ve en el fondo, siempre se ve una respuesta de parte del gobierno como tratando de congraciarse o de llegar a un entendimiento con el Congreso, y el Congreso por el otro lado le contesta con artillería pesada. Entonces, aquí hay una cosa, en el fondo hay una disparidad en la respuesta. Y políticamente es bien complicado salir jugando, como se dice, si es que no, yo soy partidario a lo que voy, subir un poco la temperatura en las relaciones con el Congreso, porque en este momento el Congreso está, como decía, en pie de guerra frente al gobierno. Y Yo ahora en creo, función, fíjate, perdón, en yo creo función que de yo, eso, estamos, sigue no, tú, no, Carlos. no, No, por favor, Nil, no, adelante. no, 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 sigue tú. No, mira, lo que yo quería agregar, digamos, es que la situación del el Poder Ejecutivo en este minuto está en su punto casi de quiebre. Por lo tanto, lo que hay que ponerle atención ahora ya no es al Ejecutivo, porque en Chile estábamos acostumbrados todo el tiempo a decir, bueno, ¿cuál será la decisión del presidente? El presidente eh, realizará la gestión o no la realizará, firmará tal proyecto, no lo firmará. Eso ya quedó fuera. Ahora lo que hay que preocuparse es qué es lo que va a pasar dentro del Congreso, porque el Congreso en este momento es el que está gobernando. Entonces, Uy, se nos fue Hola, Carlos. Carlos. un punto Bueno, álgido. Estaba ahí, ay, pero en el centro de su argumento. te Carlos, cor- te nos arrancaste por 10 segundos. sí, Ah, perdimos un poco la idea, pero en función de lo que tú dijiste y en función a lo que alcanzamos a ah, escuchar y en función de lo que dijo Luis Fernando, de que el Congreso está en pie de guerra, esta mañana la diputada Giles ingresó el proyecto para poder implementar el cuarto retiro de fondos. O Y sea, aquí hay una ayer cuestión. sucedió todo esto y hoy, hablando de pie de guerra, volvieron a contraatacar. Sí, no, y aquí hay algo que entender que es fundamental que la gente comprenda este detalle. Aquí ya no estamos hablando de un retiro más, un retiro menos. Sí, es plata que con cada uno de estos retiros nos va a estar llenando nuestros bolsillos, pero eso es a cambio de otra cosa. Es a cambio de un daño que vamos a sufrir en el futuro gigantesco. Yo Sí. les recuerdo, mañana se cumple un año desde que fue presentado por un grupo transversal de senadores de izquierda, desde el ADC hasta el Frente Amplio, un proyecto de ley que expropia nuestros fondos de pensiones, completos, de pe a pa, del primer al último peso. Los expropia y crea otro organismo público en el fondo, como el Registro Civil, como Correos de Chile, como todos estos órganos que ya conocemos cómo funcionan, en el fondo, y ellos van a administrar nuestras pensiones. O sea, imagínense estar en 20 años más haciendo las filas que se hacen en el registro civil día a día para que alguien nos dé alguna explicación de cómo está nuestro fondo. O sea, olvídense de que podamos ver en una página de internet cómo están en el fondo aumentando nuestros fondos mes a mes. Los chilenos han sido clarísimos que lo que los chilenos quieren, lo que todos los chilenos queremos, es que nuestras jubilaciones estén en nuestras cuentas de capitalización individual, o sea, que sea plata nuestra. Que no sea una plata en un fondo escondido, que nadie dé explicaciones de lo que está contenido ahí. Entonces, aquí las intenciones de la izquierda son muy claras. Lo que están haciendo es debilitar los fondos de pensiones para poder comprarlos baratos, como se dice en jerga económica. Fondo quieren que nuestros fondos estén en el piso para que nadie oponga resistencia cuando ellos lleguen a expropiarlos después. Y esto no es algo que lo estoy diciendo yo, esto es algo que lo dijeron los mismos senadores transversalmente de izquierda en un proyecto de ley ingresado mañana hace un año en el Senado, que no sabemos en qué estado de tramitación está ese proyecto de ley. lo Perdón, que, se nos terminó el tiempo, nos pasamos. Tenemos un breve, nos van a correr de acá. Un breve receso musical y nos encontramos en el próximo bloque. ¿Les parece? de todas Perfecto. maneras, con un gusto. Gracias, hasta luego.